Nunca pensé que una gasolinera pudiera sentirse como un lugar vivo hasta que empecé a trabajar en una de ellas. Turno nocturno. De 11 de la noche a 7 de la mañana. Ese horario donde el mundo se vacía y solo quedan los que no deberían estar despiertos. La gasolinera estaba en una carretera secundaria, lejos de la ciudad. No era un punto muerto, pero tampoco muy transitado. De día parecía normal. Bombas viejas, una tienda pequeña, baños que siempre olían a cloro y gasolina, y un letrero luminoso que fallaba una letra desde hacía años. Pero de noche era otra cosa. El silencio ahí no era natural. No era ausencia de sonido, era una presión. Como si el aire se quedara quieto, esperando. La primera noche pensé que eran nervios. El jefe me dijo que lo más peligroso eran los asaltos, que nunca bajara la guardia, que si veía algo raro llamara por radio. No me habló de lo otro. Ninguno de los empleados antiguos lo hacía. Evitaban el tema, cambiaban de conversación o simplemente decían, ya te acostumbrarás. Eso debió ser mi advertencia. A eso de las 2 de la mañana llegó el primer cliente extraño. No escuché el motor. Solo lo vi aparecer, estacionarse junto a la bomba 3. Un sedán viejo, color oscuro, imposible de distinguir en la penumbra. El hombre que bajó era alto, demasiado delgado, con la cara hundida como si no hubiera dormido en semanas. No me miró a los ojos. Nunca lo hizo. Pidió llenar el tanque. Su voz era baja, arrastrada, como si cada palabra le costara trabajo. Mientras cargaba gasolina, noté algo raro. El medidor no avanzaba. La bomba seguía funcionando, el sonido era normal, pero el tanque parecía no llenarse nunca. Le pregunté si su auto tenía alguna falla. No respondió. Solo sonrió. Y fue entonces cuando lo olí. No era gasolina. Era algo más fuerte, más pesado. Un olor dulce y podrido al mismo tiempo. Como carne vieja mezclada con combustible. De repente, la bomba se detuvo sola. El hombre me pagó en efectivo, billetes fríos, húmedos, como si acabaran de sacarlos del congelador. Cuando levanté la vista para darle el cambio, ya estaba dentro del auto. No encendió el motor. El coche simplemente se fue. Como si la carretera se lo hubiera tragado. Cuando revisé la bomba, marcaba un consumo absurdo. Más de lo que cualquier tanque podría cargar. Esa fue la primera señal de que algo estaba mal. Las noches siguientes comenzaron las fallas. Las luces parpadeaban siempre a la misma hora. 3:17 de la madrugada. El reloj digital del mostrador se reiniciaba solo. La radio captaba fragmentos de voces que no correspondían a ninguna frecuencia. A veces se escuchaba como si alguien respirara del otro lado. Una madrugada, mientras limpiaba el parabrisas de un camión que jamás vi llegar, el chofer me preguntó si ya habían vuelto a aparecer. No entendía a qué se refería. Me miró con lástima, pagó rápido y se fue sin despedirse. Esa misma noche, al ir al baño, encontré huellas de pisadas mojadas frente al espejo. No eran recientes. Parecían antiguas, marcadas como si alguien hubiera caminado ahí muchas veces durante años. Las seguí con la mirada y terminaban justo frente a mí. El espejo estaba empañado, aunque el baño estaba frío. Con el dedo limpié un poco el vapor y vi algo escrito desde adentro, al revés, como si alguien hubiera estado del otro lado del espejo. Decía, no te quedes después de las 3. El problema es que ya eran las 3:22. Sentí que la gasolinera entera se apagaba de golpe. No las luces, no los aparatos, algo más profundo. Como si el lugar hubiera cerrado los ojos. Entonces escuché el sonido más aterrador que puede haber en una gasolinera vacía. Un motor encendiéndose justo detrás de mí. El motor que escuché no pertenecía a ningún auto que yo hubiera visto entrar. Me quedé inmóvil frente al espejo, con la mano todavía apoyada en el vidrio frío, sintiendo como el zumbido del motor se mezclaba con un sonido más bajo, casi imperceptible, como un gorgoteo que venía desde el suelo. Salí del baño despacio, con el corazón golpeándome en el pecho. La tienda estaba a oscuras, pero afuera las luces de las bombas seguían encendidas, proyectando sombras largas que se estiraban más de lo normal. La bomba 3 estaba activa otra vez. Había un vehículo ahí. Un camión cisterna antiguo, de esos que ya no circulan.
pintura descarapelada, logos borrados, placas oxidadas. El tanque estaba abollado y manchado de algo negro que no reflejaba la luz. El motor seguía encendido, pero no había nadie en la cabina. Me acerqué con cuidado, llamando en voz alta por si el conductor estaba en el baño o en la tienda. Nadie respondió. Al mirar el tanque, noté que la manguera de la bomba no estaba conectada al vehículo, estaba conectada al suelo. El asfalto alrededor del camión parecía húmedo, como si respirara. Pequeñas burbujas subían y reventaban lentamente, liberando ese mismo olor dulce y podrido que había sentido la primera noche. La radio de la tienda comenzó a emitir estática. Entre el ruido, escuché palabras sueltas, como fragmentos de conversaciones viejas. Risas, gritos, llantos apagados. Voces que no estaban ahí. Entonces alguien golpeó el cristal del mostrador. Un hombre estaba de pie frente a la tienda. Vestía ropa manchada de grasa, la cara cubierta de hollín. Sus ojos estaban completamente negros, sin brillo. Sonrió mostrando dientes amarillos y me pidió, con una voz que sonaba hueca, que le cargara lo de siempre. No sabía a qué se refería, pero asentí. Sentí que si decía que no, algo muy malo pasaría. Mientras cargaba gasolina, el contador giraba como loco. El hombre empezó a hablar, como si estuviera recordando algo. Mencionó un accidente, un camión volcado, un incendio que duró horas. Dijo que nadie salió vivo. Dijo que la gasolinera se había construido después, justo encima. Cuando levanté la vista para responderle, el hombre ya no estaba. Solo quedaba la manguera colgando, goteando un líquido oscuro que no parecía combustible. Revisé las cámaras de seguridad. En la grabación se veía la gasolinera vacía. Ningún camión. Ningún hombre. Solo yo, caminando de un lado a otro, hablando solo, cargando gasolina a la nada. A las 3:17, todas las pantallas se apagaron. Y desde el fondo del terreno, detrás de los tanques subterráneos, escuché pasos. Muchos. Lentos. Arrastrados. Como si algo estuviera saliendo del suelo, atraído por el olor. Me di cuenta entonces de la verdad. Esa gasolinera no vendía gasolina después de las 3. Vendía algo más. Y yo estaba trabajando de despachador para eso. Después de esa noche empecé a llevar la cuenta del tiempo de una forma distinta. Ya no miraba el reloj para saber la hora, sino para saber cuánto faltaba para las 3:17. Ese minuto exacto se volvió una frontera invisible. Antes de él, la gasolinera era un lugar extraño pero manejable. Después dejaba de pertenecer a este lado de la carretera. Intenté renunciar. Llamé al jefe al día siguiente, le conté lo del camión, las cámaras, las voces. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego me dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. ¿Ya los viste? No negó nada. No se sorprendió. Solo me preguntó eso. Antes de que pudiera responder, colgó. Esa noche volví, no porque quisiera, sino porque sentí que si no lo hacía algo peor pasaría. Como si la gasolinera me estuviera esperando. A las 2:30 llegaron los primeros autos. 3 en total. Ninguno hizo ruido al entrar. Eran modelos viejos, todos distintos, pero con algo en común. Los vidrios estaban empañados por dentro, como si alguien hubiera estado respirando ahí durante horas. Bajaron personas o algo que se movía como personas. Caminaban rígidos, con movimientos torpes, evitando mirarme directo a la cara. Mientras les cargaba gasolina, noté que ninguno de los tanques se llenaba. La bomba seguía succionando, el contador subía, pero no había resistencia. Era como si estuviera vertiendo combustible en un pozo sin fondo. Uno de ellos, una mujer con el cabello chamuscado y la piel marcada por cicatrices antiguas, me preguntó si todavía dolía. No supe qué responder. Ella sonrió con tristeza y dijo que al principio sí, pero que luego el frío de la noche lo apagaba todo. Cuando se fueron, el suelo alrededor de las bombas quedó manchado de huellas negras que se evaporaron lentamente, como humo pegado al asfalto. No aguanté más. Fui a la parte trasera del terreno, donde estaban los tanques subterráneos. Nadie me había explicado nunca qué había ahí abajo. Solo sabía que no debía acercarme. Pero necesitaba respuestas.
La tapa metálica estaba caliente, a pesar de la madrugada fría. Al abrirla, un olor insoportable salió de golpe. No era solo gasolina. Era muerte antigua, atrapada, fermentada. Apunté con la linterna hacia adentro. Lo que vi no era un tanque normal. Las paredes internas estaban cubiertas de marcas, como uñas arrastrándose. Había restos de objetos derretidos. Llaves, relojes, partes de vehículos. Y en el fondo, moviéndose lentamente dentro del líquido oscuro, vi formas humanas. No completas. Rostros que se formaban y deshacían, bocas abiertas como si intentaran gritar desde debajo del combustible. Entendí todo en ese instante. Esa gasolinera estaba construida sobre un antiguo tramo de carretera donde había ocurrido un accidente masivo. Un choque en cadena. Un incendio que ardió durante días. Los cuerpos nunca fueron retirados por completo. El combustible se filtró en la tierra, mezclándose con ellos, impregnando el lugar. La gasolina no solo alimentaba motores, alimentaba a los que se quedaron atrapados. La radio empezó a sonar sola otra vez. Ya no eran fragmentos. Eran nombres. Nombres de personas. Algunos se repetían. Otros se decían una sola vez, como si alguien los estuviera llamando para pasar lista. Y entonces escuché mi nombre, no gritado. Susurrado. Desde debajo de la tierra. Sentí una mano tocarme el tobillo. Cuando levanté la linterna, vi que el líquido dentro del tanque estaba subiendo lentamente, como si el lugar entero estuviera despertando, preparándose para otra noche de servicio. Y yo estaba justo encima. Me solté de la mano como pude y caí de espaldas contra el asfalto. La tapa del tanque se cerró de golpe con un estruendo metálico que resonó por toda la gasolinera. El silencio que siguió fue antinatural, pesado, como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración. Las luces parpadearon una vez, dos y luego se estabilizaron. Miré el reloj del mostrador. 3:19. Ya era tarde. No había clientes. Ningún auto. Ningún ruido de carretera. Era como si el mundo alrededor hubiera sido borrado. Caminé hasta la orilla del terreno y miré hacia la autopista. La línea recta de asfalto se perdía en la oscuridad, pero no se veía ni una sola luz a lo lejos. Ningún faro. Ningún reflejo. Nada. Regresé lentamente hacia las bombas, con una sensación creciente de que estaba solo de una manera distinta. No solo sin personas, sino sin salida. Entonces escuché el goteo. No venía de las bombas. Venía del techo de la tienda. Un líquido espeso caía al suelo, formando pequeños charcos que brillaban bajo la luz artificial. Al acercarme, reconocí el olor de inmediato. Gasolina mezclada con algo más. El mismo olor dulce y podrido. El charco empezó a moverse. No como un líquido normal, sino como si tuviera intención. Se estiró, se contrajo, formando siluetas breves, manos, rostros que apenas alcanzaban a definirse antes de deshacerse otra vez. Sentí náuseas. Sentí miedo de verdad. La puerta del baño se abrió sola. Desde dentro salía vapor, como si alguien estuviera duchándose con agua hirviendo. Me acerqué sin querer, atraído, como tantas veces antes. El espejo estaba completamente cubierto de condensación. Esta vez no tuve que limpiarlo para leer el mensaje. Las letras se formaron solas, gota por gota. Ya es tu turno. El suelo tembló levemente. Desde debajo de las bombas se escuchó un sonido profundo, como el arranque de un motor gigantesco enterrado bajo tierra. Comprendí lo que significaba quedarse sin clientes. La gasolinera no dejaba de funcionar. Simplemente cambiaba de proveedor. Las mangueras comenzaron a moverse. No violentamente, sino despacio, reptando sobre el asfalto como serpientes cansadas. Las boquillas golpeaban el suelo, dejando chispas. El contador de las bombas empezó a girar solo, marcando litros que nadie estaba cargando. La radio habló con claridad por primera vez. No eran voces superpuestas. Era una sola, formada por muchas gargantas. Me dijo que el fuego había tomado todo, menos el camino. Que la gasolina había sellado la memoria bajo tierra. Que cada noche, alguien tenía que mantener el flujo para que ellos no despertaran del todo. Los antiguos empleados nunca renunciaron. Solo cambiaron de turno.
Sentí el calor subir desde el suelo, atravesar mis botas, mis piernas, el pecho. El olor se volvió insoportable. Cerré los ojos esperando el dolor, el fuego, el final. Pero no pasó. Cuando los abrí, estaba de pie frente a la bomba 3, con la manguera en la mano. El contador marcaba 0. La gasolinera estaba limpia. Silenciosa. Normal. El reloj decía 2:58. Había vuelto atrás. O peor, me había quedado. Pasaron semanas, o quizás meses, pero no podía estar seguro. Cada vez que intentaba contar los días, el calendario se borraba en mi memoria. El reloj del mostrador parecía dar vueltas eternas, reiniciándose cada noche, siempre marcando la misma hora. 3:17. La gasolinera no solo era un lugar, era un ciclo. Y yo estaba atrapado dentro. Empecé a notar patrones entre los clientes nocturnos. Algunos eran vehículos abandonados, otros humanos o lo que quedaba de ellos. Siempre llegaban solos, siempre evitaban mirarme, siempre pagaban con billetes húmedos o monedas oxidadas. A veces me hablaban, pero sus voces no tenían intención real. Era como si recitaran líneas aprendidas, palabras que habían escuchado millones de veces antes de que yo llegara. Lo peor eran los empleados antiguos. Nunca los veía entrar o salir. Algunos trabajaban ahí desde que la gasolinera abrió, según se decía, pero nunca envejecían. Sus ojos eran extrañamente vívidos, demasiado vivos, y hablaban en susurros, compartiendo historias de accidentes, incendios y desapariciones, siempre con una calma que era imposible para un ser humano normal. Me di cuenta de algo más terrible. No podía irme. Cada vez que intentaba abandonar el lugar, el camino de salida se borraba de repente. La carretera desaparecía, la luz de la ciudad se apagaba. Y sentía el tirón, el llamado invisible, que me arrastraba de vuelta hacia las bombas, hacia el mostrador, hacia las luces parpadeantes. La gasolinera no dejaba ir a nadie. No realmente. Solo los atrapaban distintos grados de conciencia. Una noche escuché algo que me heló la sangre. Pasos dentro del depósito de combustible. No eran pasos normales. Pesaban toneladas, resonaban bajo tierra, y cada golpe me hacía vibrar los huesos. Me acerqué al lugar prohibido, donde los tanques subterráneos se encontraban, y vi que las tapas de metal se movían solas, subiendo y bajando como respiración. Algo vivía ahí abajo. Algo que había estado esperando por mí desde la primera noche. El espejo del baño apareció otra vez. No podía ignorarlo. Esta vez, cuando limpié el vapor con mi dedo, no había mensaje escrito. En cambio, vi reflejado un rostro que no era completamente mío. Los ojos vacíos, la piel pálida, con marcas que parecían cicatrices de cientos de turnos pasados. La imagen parpadeó y desapareció, pero la sensación de que estaba siendo observado permaneció. El tiempo siguió distorsionándose. Las noches se alargaban y los días parecían no existir. La gasolinera se convirtió en un lugar donde los relojes y los calendarios no tenían valor, donde cada sonido extraño, cada chispa en la manguera, cada reflejo en los espejos, me recordaba que no era libre. Todo estaba controlado por algo que no era humano y que se alimentaba de nuestra presencia, de nuestra vigilancia constante. Empecé a ver figuras en la oscuridad, más allá de las bombas, entre los tanques de almacenamiento. No se movían como personas, sino como sombras que se estiraban, que respiraban a su propio ritmo. Susurraban mi nombre, me llamaban a bajar a unirme a ellos. Comprendí entonces lo que había escuchado de los empleados antiguos. No se iban porque no podían. Se habían convertido en parte de la gasolinera, eternos, sostenidos por el combustible y por el hambre invisible que residía en sus entrañas. Y yo sabía que, si no encontraba una forma de romper el ciclo, terminaría igual que ellos. Atrás en el tiempo, atrapado en un bucle de noches infinitas, sirviendo a algo que nunca dormía y que nunca se saciaba. Esa noche supe que no podía seguir esperando. La gasolinera ya no era un simple trabajo. Era un laberinto vivo que me estaba moldeando, enseñando, atrapando. Cada sonido, cada chispa, cada reflejo en los espejos me empujaba hacia la parte trasera, hacia los tanques subterráneos. El lugar me estaba llamando, y esta vez no podía ignorarlo.
Las tapas de metal comenzaron a vibrar antes de que llegara. No era un movimiento mecánico. Era orgánico, pulsante, como un corazón latiendo bajo tierra. Me acerqué lentamente, cada paso resonando en el suelo, sintiendo como algo en la penumbra me observaba, siguiendo mi respiración, midiendo mi miedo. Abrí una tapa. La oscuridad debajo no era solo profundidad. Era un vacío que absorbía luz. Un olor penetrante subió hacia mí, mezclando gasolina, humedad, hierro oxidado y algo más, un perfume dulzón que no podía identificar, como carne vieja cocinándose en silencio. Y vi lo que había estado esperando. No era un solo ser. Era un enjambre de figuras humanas, o lo que quedaba de ellas. Cuerpos deformes flotaban en el líquido oscuro, como si fueran partes de un solo organismo. Manos extendidas, rostros retorcidos, ojos vacíos que parecían fijarse en mí desde el fondo de un pozo sin fin. Algunos intentaban hablar, pero solo salían burbujas, murmullos que explotaban al contacto con el aire. Sentí un tirón en la espalda. No era físico, sino mental. La gasolinera me estaba diciendo que era mi turno de unirme. Que si resistía demasiado, acabaría como ellos, atrapado, deshecho, sirviendo a su hambre nocturna para siempre. Las luces de las bombas comenzaron a parpadear violentamente. Cada chispa iluminaba la superficie del líquido y me mostraba fragmentos de los empleados antiguos, mis predecesores, atrapados eternamente, fusionados con la gasolina, vigilando y llamando a los nuevos. Intenté retroceder, pero el suelo bajo mis pies se volvió blando, pegajoso, como si el asfalto respirara. Cada paso que daba hacia atrás era contrarrestado por un impulso invisible que me empujaba hacia el tanque. Escuché voces multiplicadas, llamándome, arrastrándome. Reconocí algunas. Eran nombres de clientes que había visto llegar en turnos pasados, pero sus rostros ahora eran un tormento en movimiento. Me sentí atrapado entre lo que era y lo que me pedían ser. Una idea cruzó mi mente. Si la gasolinera se alimentaba de nuestra presencia, tal vez si me ofrecía voluntariamente podría salir. Con manos temblorosas, apoyé mi palma sobre el líquido oscuro. Un escalofrío me recorrió entero. La superficie me absorbió la energía como si bebiera mi vida, mi miedo, mis recuerdos. Sentí todo el horror de los que vinieron antes que yo. Accidentes, incendios, clientes olvidados, empleados atrapados. Todo fluía dentro de mí en un torrente insoportable. Y entonces, algo inesperado ocurrió. La superficie del líquido se abrió, formando una especie de portal negro que reflejaba mi propio rostro pero con ojos completamente negros, vacíos, como los de los antiguos empleados. Me miré a mí mismo y entendí la verdad. No había escapatoria, no había salida real. La gasolinera no mataba. No liberaba. Transformaba. Y yo estaba en el proceso de convertirme en algo que serviría para siempre. Justo cuando sentí que iba a desaparecer por completo, escuché un zumbido diferente, agudo y rápido, que cortó todas las voces a la vez. La tapa del tanque se cerró violentamente, arrojándome hacia atrás. Caí al suelo, respirando con dificultad, empapado en sudor y combustible. Las luces se estabilizaron. La gasolinera volvió a ser tranquila. Vacía. Silenciosa. Normal. Miré el reloj del mostrador. 2:58. La noche todavía no había llegado a su punto crítico. Comprendí que el tiempo en la gasolinera no era lineal. Cada vez que sobrevivía a ese momento, era solo un aplazamiento. El lugar sigue vivo. Esperando. Paciente. Desde entonces, trabajo cada noche, observando las bombas, los tanques, los espejos. Los clientes nocturnos siguen llegando, algunos humanos, otros no. Cada chispa, cada sonido, cada reflejo me recuerda que la gasolinera tiene hambre. Y yo estoy en deuda. Si alguna vez conduces de noche y ves una gasolinera vacía en la carretera secundaria, con las luces encendidas pero sin nadie adentro, no te acerques. No pidas gasolina. Y sobre todo, no mires dentro de los tanques. Porque lo que ves puede decidir que esa noche sea la última que pases despierto. Y si escuchas un murmullo, un gorgoteo, o un motor que nunca llegó, no te engañes. La gasolinera te está llamando. Y si alguna vez trabajas allí de noche, puede que nunca vuelvas a salir siendo solo humano.